Imagina que tienes en tus manos una máquina del tiempo, pero en lugar de botones y luces, está hecha de piedra y polvo. Pues este es el registro fósil. No es perfecto. A veces parece un rompecabezas al que le faltan piezas, pero siempre aparece un descubrimiento tan impresionante que te transporta directo a la era de los dinosaurios. Normalmente, nos topamos con cosas geniales, como esqueletos de civilizaciones antiguas, preparados para la guerra, dientes que podrían cortar cualquier cosa, o incluso armaduras, que dan envidia a cualquier caballero medieval. Pero, ¿qué pasa con lo blando, lo sustancial, lo que no se fosiliza tan fácil? Pues cuando se encuentra eso, es como encontrar oro en una mina abandonada. Escamas que alguna vez brillaron, plumas gigantescas que te hacen pensar en pájaros gigantes o piel que parece de alguna criatura impresionante. Estos hallazgos son los que nos ayudan y nos hacen ver lo grandiosas que eran estas criaturas y poder llegar a imaginar cuando dominaban el planeta como podían ser. Pero espera, porque hay algo todavía más loco que todo esto. Fósiles que esconden los secretos de sus tripas. Sí, estamos hablando de órganos internos petrificados que están intactos, algo tan raro que parece casi irreal. Cuando estos tesoros aparecen, nos cuentan historias tan vivas que solo al verlas cobran vida. Así que, empecemos, porque te voy a hablar de 3 descubrimientos que son pura dinamita. Estos son 3 fósiles de dinosaurios que conservan órganos internos de otras especies en su interior, y el primero te va a dejar flipando. Un raptor con órganos internos intactos. Este ejemplar es de hace unos 121 millones de años. Los raptores, o como los llaman los científicos, dromeosaurios, son esos dinosaurios ágiles y astutos que todos conocemos de muchas películas. Este en particular fue encontrado en el norte de China, casi completo, atrapado en una losa de roca. En 2022, los paleontólogos lo estudiaron a fondo y lo bautizaron como Daolong Wangi, una nueva especie que se sumó a la lista de maravillas prehistóricas. Este Daolong no era un gigante que, digamos, medía 1,5 metros, perfecto para escabullirse entre los arbustos. Estaba cubierto de un manto de plumas que lo hacían parecer una mezcla entre ave y dinosaurio. De hecho, algunas de esas plumas se conservaron junto al esqueleto. Hay rastros en la parte trasera de la cabeza, el cuello, la espalda y hasta plumas cortas a lo largo de la cola. Lo verdaderamente espectacular está dentro de su cuerpo. En la mitad trasera de su abdomen se ve una capa azulada que los paleontólogos compararon con las tripas de Scipionyx, del que te hablaremos más tarde. Y no es casualidad. Esta capa llega exactamente al mismo punto del cuerpo que en el otro fósil, y su textura es tan parecida que parece sacada del mismo molde. Bajo un microscopio electrónico, descubrieron que está hecha de microcristales diminutos y apretados, igual que los intestinos de Scipionyx. Esto confirma que sí, son las tripas de este raptor, mineralizadas gracias a las bacterias de la descomposición que trabajaron rápido después de su muerte, dejando una copia perfecta de sus entrañas. No hay rastro del estómago. Parece que esa zona tan ácida se descompuso a toda velocidad, dejando solo las pistas de lo que había alrededor. Que las tripas de Daolong sean tan parecidas a las de Scipionyx es un dato intrigante, porque estos dos no eran primos cercanos. Si Scipionyx termina siendo pariente de los Carcharodontosaurus o Spinosaurus, estaría bastante lejos de Daolong, que como dromeosaurio está más cerca de las aves en el árbol familiar de los dinosaurios. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que muchos dinosaurios carnívoros, aunque fueran de ramas distintas, probablemente tenían sistemas digestivos bastante similares, con tripas que se organizaban casi igual. Es como si hubieran seguido la misma receta prehistórica para sus cuerpos. Sin fósiles tan increíbles como este, nunca habríamos podido asomarnos a estos detalles de la biología de los tejidos blandos. Daolong, con sus plumas y sus tripas azules, nos abre una ventana a un mundo perdido que sigue sorprendiendo. ¿Qué te está pareciendo este video? Si lo estás disfrutando, te invito a dejar tu like y comentar qué te está pareciendo, o alguna idea para algún otro tema que te gustaría que exploremos. Dicho esto, continuemos con el video. Ahora hablemos del Scipionyx que te comenté antes, una criatura que hace 113 millones de años habitó en lo que ahora es Italia. Imagina cuando encontraron el fósil de este pequeño dinosaurio carnívoro, un depredador apenas del tamaño de un gato, pero con un esqueleto tan bien conservado que los científicos pudieron estudiar hasta los detalles de sus órganos internos. Lo llamaron Scipionyx samniticus, y no es un dinosaurio cualquiera. Este pequeñín tiene el corazón, el estómago, los intestinos, la tráquea y otros tejidos blandos todavía visibles dentro de su caja torácica. Es como si el tiempo se hubiera detenido para él,
dándonos un vistazo a su interior que ningún otro fósil ha igualado. Cuando se anunció oficialmente en 1998, los científicos no se lo creían, porque Scipionyx es único en su clase. La historia de cómo lo encontraron es casi tan fascinante como esta pequeña criatura en sí. Todo empezó en 1988, cuando un coleccionista de fósiles lo desenterró en una pequeña cantera a unos 50 kilómetros al noreste de Nápoles. Al principio, este tipo pensó que había encontrado un pájaro prehistórico raro, así que se lo llevó a casa y empezó a jugar a ser paleontólogo. Quitó trozos de roca con cuidado, le puso pegamento vinílico a los huesos para que no se deshicieran y hasta le añadió unas losas de piedra alrededor para que se viera más completo. Incluso fabricó una cola falsa para rellenar lo que faltaba. Pero no fue hasta 1993, después de ver Jurassic Park en el cine, que se le encendió la bombilla y pensó que podría ser algo grande. Así que lo llevó al Museo de Historia Natural de Milán, donde los expertos le dieron la noticia. No era un pájaro, era el primer dinosaurio no haber encontrado en Italia. Entre 1993 y 1998, los científicos del museo se pusieron manos a la obra. Quitaron la cola falsa, limpiaron el fósil y descubrieron más huesos escondidos bajo la roca que el coleccionista no había tocado. Y entonces, ¡bam! Mientras trabajaban, apareció lo increíble. Restos mineralizados de órganos internos que llevaban más de 100 millones de años ahí, como si el dinosaurio hubiera decidido guardar sus secretos para nosotros. El corazón, que alguna vez latió mientras este pequeño cazador corría por el mundo, los intestinos que digirieron su última comida, y hasta la tráquea por donde respiraba aire prehistórico, todo estaba ahí. El esqueleto de Scipionyx mide unos 23 centímetros de largo, pero en vida, con su cola y todo, probablemente llegaba a unos 46 centímetros. No era un gigante, era pequeño, ágil y curioso. Seguramente perseguía insectos o pequeñas presas con sus dientes afilados. Desde entonces, los paleontólogos no han parado de estudiarlo, describiendo cada detalle de sus órganos como si fueran detectives resolviendo un misterio antiguo. Por su tamaño diminuto y algunos detalles en la forma de sus huesos, los expertos creen que este pequeño Scipionyx no tenía ni siquiera 3 semanas de vida cuando dejó este mundo. Ahora, decidir exactamente qué tipo de dinosaurio era este pequeño italiano se ha convertido en todo un tema de debate entre los científicos, como si estuvieran discutiendo quién hace el mejor café. Al principio, pensaron que pertenecía a la familia de los Compsognátidos, un grupo de dinosaurios carnívoros pequeños y ágiles, como el famoso Compsognathus, que era algo así como el velocista ligero de su época. Pero en los últimos años algunos han dicho, un momento, esto podría ser una cría de un Carcharodontosaurido, esos gigantes con dientes como sierras, o tal vez hasta tenga un parentesco con los espinosaurios, esos bichos raros con espaldas de cocodrilo. Todavía no se ponen de acuerdo, pero lo que sí sabemos es que este fósil es una joya. Lo más alucinante de Scipionyx es que no solo encontramos huellas de sus órganos, sino que algunos están ahí en 3 dimensiones, como si los hubieran congelado en el tiempo. Durante el proceso de fosilización, los órganos se petrificaron con minerales de fosfato de calcio, algo que suena complicado, pero que básicamente significa que se conservaron con un detalle impresionante. Esto también nos dice que este pequeño debió ser enterrado rapidísimo después de morir, como si la naturaleza hubiera querido guardarlo en una cápsula del tiempo. Si miras cerca de la base de su cuello, puedes ver entre 8 y 10 anillos en forma de C incrustados en tejido conectivo fosilizado. Parecen diminutas rosquillas perfectamente alineadas, y son los anillos de la tráquea, esas estructuras de cartílago que mantenían abierta su garganta para que respirara mientras corría detrás de quién sabe qué. Y luego están los intestinos, los protagonistas de este espectáculo. Están tan bien conservados y en 3D que los paleontólogos que estudiaron a Scipionyx se quedaron con la boca abierta. Dijeron que los loops de los intestinos son abultados y brillantes, como si acabaras de abrir un animal moderno con un bisturí. Es increíble. Estamos hablando de tripas de hace 113 millones de años que todavía tienen textura, como si pudieras tocarlas y sentir cómo eran después de la última comida de este pequeño cazador. Agárrate, porque esto se pone aún más interesante. Los intestinos de Scipionyx nos dieron una sorpresa enorme. Resulta que estaban mucho más adelante en su cuerpo de lo que los científicos pensaban para dinosaurios no aviares. Y no solo eso, los expertos pudieron distinguir las diferentes partes del intestino como si estuvieran diseccionando una lección de biología. El duodeno, el yeyuno y el ilion, todo claro, como en un mapa. Si sigues el camino del intestino hacia atrás, hasta encuentras el recto de este pequeño.
y justo después, una pequeña bola de caca fosilizada. Sí, un pellet fecal, que es como los científicos llaman al popó prehistórico, con escamas de peces diminutos dentro. ¿No es alucinante? Y hablando de detalles, los paleontólogos hasta jugaron a detectives y descubrieron el orden exacto de las últimas comidas de Scipionyx. Cerca de los anillos de la tráquea, en la base del cuello, hay fragmentos de huesos y escamas alineados, lo que probablemente marca dónde estaba el esófago, el tubo que llevaba la comida hacia abajo. Luego, justo antes de los intestinos, aparece un montón de huesos de lagarto, incluyendo un pie pequeño, que señala dónde estaba el estómago. El estómago no se conservó directamente porque sus jugos ácidos seguramente lo hicieron desaparecer más rápido que el resto, pero las pistas están ahí. Dentro de los intestinos hay más escamas de lagarto y huesos de peces, y luego, en esa bola de caca, más escamas de pescado. Así que los científicos armaron el menú final de este pequeño gourmet. Primero se comió un pez, luego otro pez, después un lagarto, seguido de un segundo lagarto, y finalmente, o un tercer lagarto o un pez extra para cerrar con broche de oro. Este banquete nos hace pensar que tal vez sus papás dinosaurios lo estaban cuidando, porque una cría de 3 semanas difícilmente podría correr tras peces escurridizos y lagartos ágiles por su cuenta. Y hay más tesoros en este fósil. Justo delante de los intestinos y el estómago, hay un halo rojizo que mancha el sedimento y algunos huesos cercanos. Por el color y la posición, los científicos creen que podría ser lo que queda del hígado, lleno de minerales ricos en hierro que vienen de la descomposición de la hemoglobina, esa proteína que lleva oxígeno en la sangre. Análisis especiales confirmaron que el hierro de esa mancha roja viene de la sangre del dinosaurio. Así que ese montón rojizo es probablemente el hígado, o tal vez hasta el corazón. Imagina eso. Un corazón que latió hace millones de años, dejando su huella para que la descubriéramos hoy. Si miramos a los pájaros y cocodrilos modernos, vemos que el hígado y el corazón están como vecinos inseparables, así que tiene sentido pensar que en dinosaurios no aviares como Scipionyx también estaban juntos. Y no solo el corazón pudo haber dejado su marca en esa mancha rojiza. El vaso, ese órgano que guarda sangre como si fuera una despensa, también está cerca del hígado en aves y cocodrilos, así que podría haber ayudado a pintar ese cuadro prehistórico. Aunque no queda tejido muscular del corazón como tal, es alucinante que después de 113 millones de años aún haya rastros de su sangre atrapados en este fósil tan especial. Pero eso no es todo, porque Scipionyx también nos presume sus músculos en 3D. En varias partes de su cuerpo se ven paquetes de fibras musculares tan detallados que parecen sacados de un libro de anatomía. Bajo un microscopio electrónico, hasta se pueden ver las bandas de las fibras que tienen que ver con los sarcómeros, esas piezas minúsculas que hacen que los músculos se muevan. En la base del cuello, algunos músculos están tan bien conservados gracias a que se transformaron rápido en minerales de fosfato de calcio, mientras que otros, que se fosilizaron con cristales de apatita, perdieron un poco de definición, pero igual son impresionantes. Otro lugar donde los músculos brillan es en la base de la cola. Aquí se ven al menos 3 músculos distintos que conectaban la pelvis y las patas traseras, incluyendo el principal que movía las piernas de este pequeño cazador. Gracias a esto, los paleontólogos han podido estudiar cómo funcionaban esos músculos en los dinosaurios no aviares como nunca antes, casi como si pudieran verlo correr en cámara lenta. Y si eso no te sorprende, échale un ojo a sus dedos. En cada garra diminuta de Scipionyx se ven las fundas córneas que cubrían los huesos de las uñas. Estas fundas, hechas de queratina en vida, hacían que las garras fueran aún más largas y temibles de lo que los huesos solos nos muestran. El nivel de detalle en Scipionyx es una locura, y nos da una ventana única para entender la anatomía de los tejidos blandos de estas criaturas que desaparecieron hace tanto tiempo. Hasta ahora hemos visto fósiles alucinantes que guardan los órganos internos del cuerpo, pero ahora te voy a contar sobre uno que es aún más increíble, un fósil que conserva rastros del cerebro de un dinosaurio. Esto es emocionante porque el tejido cerebral es súper frágil y se descompone rapidísimo después de la muerte, así que casi nunca lo encontramos fosilizado. Normalmente, cuando los paleontólogos quieren estudiar cómo era el cerebro de un animal prehistórico, usan algo llamado endocastos, que son como moldes naturales del espacio dentro del cráneo donde estaba el cerebro, o, si no, escanean el cráneo y hacen una reconstrucción digital de esa cavidad. Pero en este caso tan especial, encontraron restos del tejido real del cerebro pegados a las paredes de un endocasto, y eso es algo fuera de serie.
Este tesoro fue hallado en una playa en la costa sur de Inglaterra, dentro de una formación geológica de hace unos 133 millones de años. Pertenece a un dinosaurio iguanodontiano, uno de esos herbívoros grandes y robustos que parecían tanques vivientes. Que se haya encontrado una parte del cerebro de uno de estos reptiles antiguos es tan difícil como ganar la lotería 2 veces seguidas. A simple vista, el fósil no parece gran cosa. Es como una pequeña piedra marrón, algo que podrías patear sin darte cuenta. Pero cuando entiendes lo que tienes enfrente, se te cae la mandíbula. Es un endocasto parcial del cerebro, formado por sedimentos que llenaron el hueco del cráneo donde estaba el cerebro, pero lo increíble es que en la superficie hay restos mineralizados de las membranas que envolvían el cerebro cuando el dinosaurio estaba vivo. Y hay más. Con un microscopio electrónico, se pueden ver vasos sanguíneos individuales, como si fueran ríos diminutos atrapados en el tiempo. Y por si fuera poco, hasta podrían estar presentes pedazos del córtex externo, que es esa parte que lo hacía pensar, o al menos decidir qué planta comer a continuación. El artículo que describe este fósil incluye imágenes que ayudan un montón a entender qué estamos viendo. Los paleontólogos ya saben cómo era la forma del cerebro de un iguanodonte gracias a otros endocastos más completos. Así que aquí podemos imaginar cómo encajaba dentro del cráneo de este dinosaurio. Imagina un modelo en azul del cerebro completo, mostrando su anatomía. Los números romanos marcan dónde estaban los principales canales de los nervios craneales, como un mapa de carreteras prehistórico. El azul claro señala qué parte del cerebro se conserva en este fósil en particular. Si miras la forma del fósil, puedes distinguir estructuras esperadas como los picos pineal y dural, que encajan perfectamente con lo que sabemos del cerebro de un iguanodonte. El color verde en las imágenes muestra hasta dónde llega la capa externa del tejido cerebral conservado sobre el endocasto. El rojo, por su parte, señala capas de un mineral llamado siderita, y el azul marca fragmentos de hueso. Estos huesos podrían ser del propio cráneo que protegía el cerebro, o tal vez se colaron desde otro lado, mezclándose con el sedimento que llenó el espacio donde antes estaba el cerebro blando. Los expertos creen que este iguanodonte murió cerca de un charco de agua estancada y poco profunda, con la parte superior de su cabeza hundida en el fondo. El sedimento debió cubrirlo rápido, atrapando estas maravillas para que las encontráramos millones de años después. Este fósil no solo es una rareza, sino una ventana directa al cerebro de un dinosaurio que alguna vez paseó por la Tierra masticando plantas. Nos hace imaginar cómo funcionaba su cabeza, qué veía, qué olía, y tal vez hasta cómo evitaba a los depredadores. Es una pequeña cápsula del tiempo que nos conecta con un mundo perdido. Las condiciones del agua donde murió este iguanodonte eran como una sopa ácida y sin oxígeno, un caldo perfecto para encurtir estos tejidos blandos antes de que la descomposición se los llevara por completo. Lamentablemente, el resto del cuerpo del dinosaurio no tuvo la misma suerte y se perdió, dejándonos solo este endocasto parcial como recuerdo. Las membranas externas del cerebro, junto con sus vasos sanguíneos, se conservaron porque diminutos cristales de fosfato de calcio crecieron rapidísimo y tomaron el lugar de los componentes originales. Este proceso, llamado fosfatización, solo pudo ocurrir gracias a ese charco estancado tan especial, donde el dinosaurio dio su último suspiro. Entonces, ¿qué han descubierto los paleontólogos sobre el cerebro de los dinosaurios con este hallazgo? Al mirar el fósil con un microscopio electrónico, se ven cintas diminutas de fibras alineadas que forman la capa más externa de las meninges. Esa textura de cintas sugiere que son manojos de colágeno fosilizado, esa proteína resistente que protegía el cerebro como un escudo. En algunas partes, también hay pedazos que recuerdan a la matera aracnoidea, otra capa protectora del cerebro. En cocodrilos modernos, esta capa está justo encima del cerebro a diferencia de los mamíferos, que tienen más capas extras. Y el iguanodonte parece seguir esa moda crocodiliana. En las zonas más profundas del endocasto, hay texturas súper complejas a pequeña escala que no tienen nada que ver con las capas protectoras. Esto hace pensar que podrían ser pedazos mineralizados de la materia gris misma, el tejido cortical del cerebro de este dinosaurio. Este cerebro fosilizado también nos hace soñar con la inteligencia de los dinosaurios. En la mayoría de los reptiles modernos, el cerebro ocupa solo la mitad del espacio dentro del cráneo, porque está rodeado de vasos sanguíneos y senos que forman un sistema de drenaje. Por eso, siempre se pensó que en los endocastos de dinosaurios, mucho de ese espacio no era cerebro, sino cosas extra. Pero en este iguanodonte, el tejido cerebral está pegado a las paredes del cráneo, a menos de 1 milímetro de las meninges. Es tentador gritar que puede que hayamos subestimado lo listos que eran los dinosaurios.
Parece que el cerebro estaba apretujado ahí dentro, ocupando más espacio de lo que imaginábamos. Uno de los paleontólogos que estudió este fósil lo explicó así: como no podemos ver los lóbulos del cerebro en sí, no sabemos con certeza qué tan grande era el cerebro de este dinosaurio. Podría ser que tuvieran cerebros más grandes de lo que pensamos, pero este solo fósil no nos da la respuesta definitiva. Y tiene razón, aunque no resolvamos el acertijo de su inteligencia con este ejemplar. Que un cerebro de dinosaurio haya sobrevivido contra todo pronóstico y se haya fosilizado parcialmente nos da esperanza. Aunque, siendo realistas, esto podría ser un truco de la fosilización. Quizás el cerebro se aplastó contra el cráneo al conservarse, dándonos una ilusión de grandeza. ¿Quién sabe? Tal vez algún día desenterremos otro cerebro prehistórico que nos cuente aún más sobre cómo funcionaban estas cabezas antiguas. Aún así, este fósil es como un rompecabezas prehistórico que nos invita a imaginar cómo pensaban estos gigantes herbívoros. ¿Eran más astutos de lo que creíamos? ¿O solo tenían buena memoria para encontrar las mejores plantas? Con esto llegamos al final de nuestro recorrido por algunos de los fósiles de dinosaurios más asombrosos que hemos encontrado. Que las partes blandas de estos animales, como tripas, músculos e incluso un cerebro, hayan logrado fosilizarse y llegar hasta nosotros después de millones de años es algo que parece sacado de un sueño. Me emociona pensar que el futuro podría traernos más descubrimientos así de espectaculares, cada uno abriendo una nueva página en la historia de estas criaturas icónicas que ya no están con nosotros. Es increíble lo que la Tierra sigue guardándonos para sorprendernos. Eso ha sido todo por hoy. Si has disfrutado el video, no olvides apoyarlo con un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el contenido nuevo. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos muy pronto en el próximo video.